Bueno, entonces, en la clase de anoche hemos iniciado el tema de eficiencia hídrica. Habíamos visto unas definiciones, unos conceptos, unos componentes metodológicos de lo que son las aguas de suministro, las aguas para desagües, los sistemas de ventilación. Y nos habíamos metido en cómo es que se calculan, digamos, los diámetros de cierto sistema, en este caso, un sistema de suministro, o sea, de agua potable. ¿Sí? Este cuadro, entonces, ayer se los expliqué, que básicamente tiene que ver con ir describiendo los tramos de la red, acumulando las unidades como tal, multiplicándolos por un factor de simultaneidad, asumiendo unos diámetros que luego se verifican si esos son los adecuados o no. Luego se calcula el caudal, la velocidad, se chequea que la velocidad no pase de 2 metros por segundo, eh, digamos, la cabeza de velocidad, el coeficiente de rugosidad, pérdida unitaria, las longitudes equivalentes, horizontal y vertical, y por accesorios se totaliza, se saca una pérdida inicial y con eso se obtiene una presión que requiere el sistema para funcionar bien, ¿sí? Por suministro, utilizando una serie de ecuaciones, de métodos, como el de Hunter, eh, las cálculo de pérdidas unitarias por Hasse-Wilhelm, con esta expresión. ¿Listo? Eso fue lo que, en eso íbamos anoche. Con respecto a, complementando ese diseño hidráulico, ya después de que tenemos el diseño de la red como tal, es muy común que tengamos que elevar agua desde una parte baja a una parte alta. Entonces, es ahí donde se requiere el equipo de bombeo, ¿cierto? Yo les decía que hay dos formas hidráulicamente de diseñar una tubería, una red. Flujo por gravedad simplemente es llevar agua desde un punto alto a un punto más bajo. Dice es por gravedad. Entonces se aprovecha que ese volumen de agua, por el propio peso de él, hace que la gravedad lo vaya empujando hacia abajo, y pues coge una cinética, una velocidad propia. Pero cuando tenemos que llevar agua desde un punto bajo a un punto alto, piden, haga de cuenta un edificio, ¿cierto? Un edificio de 10, de 15, de 20 pisos. Entonces tenemos que utilizar un equipo de bombeo, ¿sí? ¿Qué es un equipo de bombeo? Entonces, pues es elemento instalado para asegurar la presión necesaria para el suministro de agua potable en el último aparato. Cuando nos referimos al último aparato, es el aparato sanitario más crítico en un edificio. ¿Cuál puede ser? Desde luego, es el que esté en el último piso, ¿cierto? En el piso más alto de ese edificio. Y el aparato más alto, más crítico, ¿cuál creen ustedes que puede ser? La ducha. La ducha, por supuesto. Porque recuerden que la ducha normalmente entra por la parte de arriba, ¿no? Ustedes saben que algunas duchas entran más o menos por allá a 1,80 de altura, a 2 metros de altura, o estas últimas que ya están colocándolas por encima del cielo raso y les descuelgan a nivel de cielo raso. Entonces, el punto Profe, más crítico, también ¿sí? podría ser el tanque de agua que lo ubican en la zona de la cubierta, que podría ser el punto más crítico, y ya de allí ya comienza a bajar por gravedad. Claro, esa sería otra disposición. Claro, cuando dentro de nuestro diseño vamos a asumir de que desde el tanque subterráneo vamos a llevar el agua al tanque elevado. Es correcto, ¿cierto? Y a partir de ese tanque elevado vamos a distribuir en todos los pisos del edificio por gravedad. Ese es el sistema, digamos, clásico. Aquí en el eje cafetero sucedió que después del sismo de 99, existían muchos edificios que tenían el sistema de tanque subterráneo, sistema de bombeo y tanque elevado.
Pero se encontró que estructuralmente ese tanque elevado generaba como un efecto de péndulo invertido en el momento de un sismo, afectando notablemente la estructura del edificio. Entonces, digamos que por muchas recomendaciones de, de la AIS, que es la Asociación de Ingeniería Sísmica, en muchos edificios, por lo menos de aquí, de Armenia, de Pereira, quitaron el tanque elevado y más bien lo que hicieron es que colocaron un equipo de presión, ¿sí? Más o menos como lo vemos aquí en esta imagen. Esto es un sistema el cual consiste de una pequeña motobomba, que es esta azul que vemos acá, la que estaba montada, sobre un tanque hidroacumulador, ¿cierto? Entonces, la motobomba le envía agua al tanque hidroacumulador y este internamente tiene, digamos, una membrana impermeable que es hinchada a través de aire. Entonces, cuando la presión está muy baja, inyecta aire y esa membrana se expande y entonces expulsa el agua a una presión, ¿cierto? Constante. Entonces, lo que se hizo en muchos de los edificios aquí en el eje cafetero es que se tumbó el tanque elevado, ¿sí? Y se colocó un equipo de presión hidroneumático como este. ¿Sí? Bien. Algunos aspectos para tener en cuenta cuando vamos a Una calcular. pregunta, qué pena, una pregunta ahí. Sí, ¿Motobomba es tranquila. sumergible? Esta motobomba, así como está aquí en la imagen, es una motobomba centrífuga. Centrífuga porque aquí se le ve, bueno, entre otras cosas, una motobomba esta es la bomba, ¿cierto? Como tal, que por dentro es como un disco con unos cucharoncitos pequeños. A eso le llaman álabes, ¿sí? Y este es el motor. Entonces, juntos forman la motobomba, ¿cierto? Pero en sí esta es la bombita, ¿sí? Ahora, esta es una bomba centrífuga. Centrífuga porque el eje, ¿cierto? Está aquí en el centro, el motor hace girar este eje y entonces el disco gira a muchas revoluciones por minuto, mandando pequeñas cantidades de agua, pero como la manda a muchas revoluciones por minuto, entonces hay un volumen importante que va desplazando el caudal. Las que son sumergibles son de más o menos de una geometría o una figura más bien como alargadas. Son más bien como una especie de un lapicero, ¿sí? Las que son sumergibles. ¿Sí? Bueno, entonces algunos aspectos a tener en cuenta en los sistemas de bombeo. Entonces, normalmente, para saber de cuánto es la potencia que tenemos que colocarle a la motobomba que nos va a impulsar agua desde un punto bajo a un punto alto, entonces lo que uno hace es que calcula todo lo que se conoce como altura dinámica, ¿cierto? Que es este parámetro H sub T, calcula el caudal que necesita bombear y, por supuesto, calcula la potencia. La potencia se calcula con esta pequeña ecuación que tenemos aquí, que es P de potencia. Este garabatico aquí, que es el gamma, todo eso, normalmente en los libros de fluidos, de hidráulica, se conoce como peso específico del agua. Normalmente el agua pesa 1 kilogramo por litro o 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Obviamente eh, es la misma relación. Entonces tenemos el peso específico, gamma, tenemos la Q, que vemos aquí en el numerador, que es el caudal de diseño, en unidades de litros por segundo, ¿cierto? ¿Cuántos litros por segundo está mandando esa motobomba? Y seguido tenemos el H sub T, que se conoce como la altura dinámica total. Eso se mide en metros columna de agua, MCA. Para calcular esa altura dinámica total, es un ejercicio de hidráulica donde uno calcula las pérdidas a lo largo de todo el sistema de bombeo por fricción y por accesorios, lo que veíamos ayer en la clase pasada. Tanto del tramo que
tiene la bomba, ¿cierto? La succión, que la succión es desde el tanque de almacenamiento hasta la motobomba. Sería la succión. Entonces, en ese trayecto, calculo todos los accesorios que haya, ¿cierto? Si hay codos, si hay T's, si hay cheques, si hay válvulas de cierre, bueno, todos esos accesorios. Pero también calculo las pérdidas por fricción referentes a la longitud de tubería que tenga esa succión. Y lo mismo hago con la tubería de impulsión. La tubería de impulsión de una motobomba es la que sale de aquí, de la parte alta de esta motobomba, y se va hasta el último piso de la edificación que vaya a suministrar. Digamos lo que haga es un edificio de 15 pisos, ¿listo? Entonces la impulsión va desde la motobomba hasta arriba, hasta el piso 15, ¿cierto? Entonces, a lo largo de ese recorrido, pues uno sabe que el caudal que va subiendo por esa tubería, que normalmente se le llama montante, ¿sí? Por esa montante, entonces, en cada piso va a haber una T que va derivando caudal para el primer piso, una T para el segundo, una T para el tercer piso, y así sucesivamente. Entonces uno calcula todos esos accesorios y calcula las pérdidas por fricción y por accesorios. Y va sumando, y va sumando. Y al final de eso, mira cuál es el aparato más crítico del edificio. Como ya lo decíamos aquí, ¿cierto? El aparato más crítico del edificio es, por supuesto, el piso más alto del edificio y el aparato más crítico del último piso. O sea, la ducha más alejada de la tubería que sube agua al edificio. ¿Y por qué la ducha? Pues ya lo decíamos, porque es el aparato que es más alto. Si usted va a alimentar un sanitario, usted sabe que el punto de alimentación de un sanitario está a 20 centímetros del piso. Entonces, ese no es tan crítico como sí lo es la altura de la ducha, ¿cierto? Por donde sale, digamos, eh, el agua de la ducha. Y adicionalmente, a esa altura dinámica, uno le aumenta algo que se conoce como presión de servicio. Y se los voy a explicar más o menos en las palabras como más, tratar de utilizar las palabras más sencillas. Ustedes saben que una ducha, cuando yo abro la llave de la ducha, esa ducha me sale el agua con cierta presión, ¿cierto? O sea, el chorro sale con cierta velocidad debido a una presión que lleva ahí. Esa se llama la presión de servicio. Cuando yo en mi diseño no le sumo esa presión de servicio, lo que pasa es que sucede que pues me va a llevar agüita, pero no me va a llegar con la suficiente presión de ese servicio. Entonces, como para que se lleven una idea, eso es como, por ejemplo, cuando a uno le toca a veces bañarse, qué sé yo, por allá en una finca, el tanque está ahí arriba ¿cierto? De la ducha, y entonces se baña uno como si fuera un zancudo, ¿cierto? Pegado a la pared, debajo del chorrito, porque el chorro no sale sin presión, ¿cierto? Normalmente en un edificio con una instalación hidráulica bien diseñada, la presión de servicio de todos los aparatos sanitarios, desde luego incluidas las duchas, salen con buena presión. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto de presión de servicio. Y normalmente uno lo que hace es que al punto más crítico de la ducha más alejada del piso más alto, le coloca una presión de servicio de una cabeza de 2 metros. Es decir, 2 metros columna de agua por encima del punto de salida del agua de la ducha. Claro, con esa cabeza hidráulica de cabeza, aseguro que cuando el que va a vivir en ese apartamento abra la ducha, va a tener una buena presión. No le va a tocar pegarse a la pared, así como una especie de zancudo, porque el chorrito apenas sale del tubo. Bueno, entonces eso es para calcular la motobomba. Abajo hay una constante y se divide en el denominador por este símbolo que es parecido como una N, ¿cierto? Que hace referencia a la eficiencia del motor. Decir de que estos motores que vemos acá en esta imagen, ¿cierto? En esta parte de la motobomba azul, o de estas tres motobombas, este es un sistema Barry Buster de presión constante para un edificio,
Aquí vemos una motobomba, dos motobombas, tres motobombas. Las tres están en paralelo, ¿sí? O sea, es un sistema en paralelo que impulsan agua, cada una, las impulsiones, y lo llevan aquí a una tubería principal. A esto nosotros llamamos la flauta. Y desde la flauta ya se envía el agua al resto de la edificación. Este es el tablero donde están, digamos, todos los dispositivos electrónicos para el apagado y el encendido de las motobombas. ¿Sí? Entonces, con esta formulita tan sencilla es que se calcula la potencia de una motobomba. Ustedes han escuchado que es que, la motobomba, digamos, tiene 10 caballos de potencia, ¿cierto? Entonces, 10 caballos de potencia significa de que la altura dinámica de esa edificación es bastante considerable, ¿cierto? Un edificio de 10, de 15 pisos, según sea el caudal y las características propias. En cambio, cuando le Profe, hablan, no, es que es una bombita pequeña. qué Dime. pena, profe, la pregunta, ¿dónde entra la bomba Yoki ahí? Bueno, esa pregunta es muy buena. Esa la vamos a ver de pronto más adelante en los sistemas contra incendio, ¿sí? Cuando tenemos un sistema contra incendio, existe una bomba principal, que normalmente es de muchos caballos, ¿cierto? Se calcula también con esta ecuacióncita, esta fórmula. Y para garantizar de que la presión de la red contra incendio mantenga presurizada, ahí es donde se utiliza la famosa bomba jockey, ¿cierto? Es una bomba pequeñita, es una bomba también con una geometría así alargada, como tipo lapicero, como un cilindro, que hace que le inyecta presión a la red contra incendio. De tal manera que si hubiese un incendio en el edificio, y entonces van a jalar, por ejemplo, la manguera que hay en un gabinete contra incendio, se abre la llave y entonces esa red va a tener presión constante, ¿sí? Porque imagine usted con un incendio y llega y rompe el vidrio, saca, estira la manguera, abre la llave y no, sin agua, porque pues no tiene presión la red. Hay que esperar a que la bomba principal cargue todo el sistema, toda la tubería, para que le lleve agua al gabinete donde se esté necesitando. Entonces, para evitar eso, se utiliza lo que se conoce como bomba jockey. Es una bomba auxiliar de la bomba principal del sistema de bombeo contra incendio. ¿Estamos? Ah, bueno, profe, sí, pensé que era también de suministro. Gracias. Sí. No, no, normalmente las de suministro, por ejemplo, hagan de cuenta, este sistemita es para una casa campestre, vea. Una casa campestre se va con este. Es la motobomba pequeña, que es de 3/4 de caballo, de un caballo, de medio caballo, y un tanque hidroacumulador. En cambio, cuando ya nos hablan de un edificio, ¿cierto? De tantos pisos, es muy, ¿cierto? Es muy normal este tipo de sistemas. O, por ejemplo, para mandar agua a un condominio campestre, cerrado, ¿cierto? Pues, se colocan válvulas en paralelo. ¿Sí? Bueno, y esta grafiquita básicamente es como para mostrarles de que las bombas tienen una eficiencia, ¿cierto? Porque ellas son accionadas por un motor. Sabemos que ese motor puede ser eléctrico o puede ser diésel. Normalmente, las motobombas de los edificios están conectados a motores eléctricos. Algunos trabajan a 110 voltios, otros trabajan a 220 voltios. ¿Sí? Las bombas contra incendio, que algunas son de caballajes muy grandes, lo que algunas veces hacen es que reemplazan la motobomba eléctrica por una motobomba de diésel, de ACPM, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí? Pues sencillamente tienen ellos que garantizar de que siempre tenga el tanque de almacenamiento de diésel un nivel apropiado de combustible para que en caso de un incendio o un conato de incendio, pues se pueden activar el sistema contra incendio, ¿cierto? Más adelante vemos algo sobre el sistema contra incendio. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta allí? No, no, señor, muchas gracias. Ok, entonces miren, cada bomba o cada motobomba tiene como si fuera, les voy a hacer un ejemplo. Cada uno de nosotros tenemos un tipo de sangre característico, ¿cierto? Entonces, o por ejemplo, si a nosotros nos hacen un electrocardiograma,
Pues cada electrocardiograma es diferente, ¿cierto? Cada motobomba tiene su curva, ¿cierto? De eficiencia. Entonces aquí están las curvas de eficiencia. Uno entra con, ¿cierto? Por este lado con la altura dinámica total en metros columna de agua y por este lado con el caudal, ¿sí? Y entonces llega y pues donde tiene la altura total, dinámica total, el caudal, donde llegue y corte esas dos, entonces ahí es donde selecciona cuál es la curva de la motobomba que más se le adapta a usted. Voy a hacerles un ejemplo. Supongamos que aquí la altura dinámica necesito que sea 40 metros, ¿cierto? Es decir, estos 40 metros salieron ¿de qué? De sumar todas las pérdidas por fricción, todas las pérdidas por accesorio, más la altura dinámica de impulsión, más la altura dinámica de succión, ¿sí? Todo eso ahí lo sumé y me dio 40 metros. Y entonces necesito llevar, por ejemplo, digámoslo, un caudal de 6 metros cúbicos hora. Mandar 6 metros cúbicos por hora. Listo, entonces me ubico aquí en el 6, bajo, trazo una línea, corte estas tres, me paro aquí en 40, trazo una línea, y en este caso observo que la curva o la motobomba que yo necesitaría sería entonces la de la curva intermedia, que es una motobomba con una referencia 15H-2MW, 15H-2TW, ¿cierto? Con un diámetro del rotor de la motobomba de 162 milímetros, o sea, de 16,2 centímetros. ¿Bien? Esa es la manera como cuando diseñamos una motobomba, finalmente entramos a la curva característica de la motobomba y seleccionamos el tipo de motobomba. Como ustedes pueden ver en este gráfico, aquí hay tres tipos de bombas, ¿cierto? De la misma fábrica, estamos de la misma fábrica. Digamos que esta curva puede ser de una motobomba, por citar nombres así comerciales en Colombia, una motobomba IHM, una motobomba Barnes, una motobomba Pedrolo, una motobomba Hidromac, cualquiera de ellas. Hay una cantidad de marcas comerciales, ¿sí? Es así como uno selecciona la motobomba. ¿Alguna pregunta? No, profe. Digamos, bueno, que hay un concepto que ya se les dije, mencioné, que la dinámica total es la adición de la altura de impulsión, ¿cierto? O sea, de toda la tubería, del montante que nos llevaba a los diferentes pisos, más la altura de succión, que la altura de succión es ¿cierto? El tubito que entra por acá en el centro de la motobomba y sale hasta el fondo del tanque. Y a eso le sumamos las pérdidas por fricción y por accesorios, tanto en la succión como en la impulsión, más un quinto elemento que es lo que yo les decía ahora, la presión de servicio. ¿Listo? Bueno, eso con respecto a los conceptos de hidráulica. Entonces, allá vimos más o menos cómo se dimensionan, ¿cierto? Aquí vimos cómo se dimensionaban las redes, en este cuadro de cálculo, y aquí vimos más o menos cómo se diseñan las motobombas, ¿cierto? Es cómo se calcula la motobomba, ¿sí? Ahora pasamos a aspectos metodológicos, ya no de la parte hidráulica, es decir, de la parte de suministro, sino del diseño de desagües, ¿sí? Entonces, ustedes saben que los desagües inician en cada uno de los aparatos de los diferentes pisos del edificio y sencillamente lo que uno va recogiendo, ¿sí? Como lo vemos aquí en esta figura, ¿sí? En Revit. Entonces, por ejemplo, se va recogiendo del sanitario, del lavamanos. Por aquí hay observen unas tuberías de ventilación, las pequeñitas, y unos bajantes de aguas negras de los pisos de arriba, ¿cierto?
Entonces, el sistema sigue recogiendo. Por acá se ve que pasa por la zona de patios, la zona de ropas. Por acá hay otro baño, ¿sí? Que recoge por este colector principal, por estos ramales horizontales, con los diferentes accesorios, ¿no? Por ejemplo, algunas veces se utilizan yes, yes dobles, eh, reducciones para pasar de un diámetro más grande a otro más pequeño, ¿sí? Semicodos, ¿sí? Semicodos por acá. Bueno, y lo mismo aquí, que también recoge las aguas residuales de todos los puntos sanitarios de cada apartamento y los va bajando por diferentes bajantes. A nivel del primer piso, cambia la distribución y se la lleva, digamos, al punto de desagüe, mediante, por ejemplo, caja de inspección. Ok, entonces, digamos que las configuraciones para sistemas de desagües pluviales y sanitarios es la misma, ¿sí? Pero independiente de los pisos que pueda tener la infraestructura, ¿cierto? Diferencialmente, los desagües pluviales no poseen aportes, ¿sí?, de aparatos sanitarios. Es decir, las aguas lluvias deben de ir por unas tuberías separadas de las aguas residuales, ¿sí? De otras cosas, cuando yo tengo las aguas lluvias, pues yo puedo plantearme un ejercicio de reuso de aguas lluvias si el propietario o si el constructor lo desea. Pero normalmente estos sistemas de desagües terminan siendo un bajante, normalmente le llama bajante de aguas negras, que es una red vertical, y en cada piso va a haber unas redes horizontales recogiendo las aguas residuales de los diferentes aparatos, ¿sí?, de cada uno de los pisos. Por ejemplo, aquí está el piso 2, piso 3, piso N, y todo va llegando a unos bajantes. Esos bajantes llegan a nivel de piso, llámense primer piso, sótano, según sea la característica del edificio. Lo recoge una serie de colectores de donde se utilizan cajas de inspección, por ejemplo, para hacer desvíos, ¿cierto?, cambios de dirección, para recoger varios bajantes, ¿sí? Y se entrega a la cometida. Normalmente esta cometida va a una cámara de inspección, o si no tenemos ahí cerquita una cámara de inspección, esta cometida se conecta al alcantarillado que pasa por la calle del frente del edificio, con un ángulo de inclinación, ¿cierto?, un ángulo sobre la horizontal de 45 grados, y se empalma con el alcantarillado que pasa por acá, con un accesorio que se llama silleta. Una silleta es un dispositivo que acopla, se monta encima del alcantarillado. Luego se le hace el orificio al tubo con digamos, una pulidora, rompe con la pulidora, si es PVC, y de ahí conecta la silleta donde va a conectar la tubería de entrega de este edificio. Entonces, una cometida sanitaria es la que conecta desde la última caja de inspección del edificio, ¿sí?, hasta la red de alcantarillado. Esa puede llegar a una cámara de inspección, que son las que vemos en las vías, ¿cierto?, las grandes, con tapa, la vía vehicular. No puede llegar a un alcantarillado o colector sanitario. ¿Vamos? ¿Alguna pregunta al respecto? No, señor. Bien. Bueno, esa es la disposición, ¿cierto?, de la red de desagües. Un poco como cultura general, como información para ustedes. Entonces ya uno, cuando ya tiene trazado el diseño de desagües, ubica entonces, ¿cierto?, los bajantes, que los bajantes pues, son conductos dispuestos de manera vertical al cual se les conectan los conductos de la red horizontal.
Su función es llevar el agua de los pisos superiores al piso más bajo, donde se realiza la entrega a los colectores. Básicamente lo que les acabo de explicar, ¿cierto? ¿Cómo entrega el agua a los colectores? Mediante la acometida, ¿cierto? Bueno, más cosas. Los bajantes de aguas se dimensionan teniendo presente el caudal máximo permisible por bajante establecido. Para eso hay unas ecuaciones en la hidráulica. En este caso, por ejemplo, se utiliza la ecuación de Dawson o la ecuación de Hunter, ¿cierto? Para aguas lluvias se permite que el agua ocupe una tercera parte de la tubería vertical y que los restantes 2/3 sean ocupados por el cilindro de aire. Eso es importante. O sea, yo no puedo diseñar un sistema de lluvias donde mis bajantes de aguas lluvias vayan a trabajar a presión. No, normalmente el caudal que yo recojo debe estar funcionando como la tercera parte del área de la tubería. ¿Listo? En cambio, eso es 1/3 para aguas lluvias. En cambio, para aguas residuales se permite que el agua ocupe 1/4 del área de la tubería y que los restantes 3/4 sean ocupados por el cilindro de aire. Ese cilindro de aire lo que hace es que le ayuda a que el agua drene con mayor facilidad. Entonces, cada vez que hay aire, el agua circula con mayor facilidad. Eso representado en digamos, en los cálculos que hacemos para dimensionar, ¿cierto? Temas de diámetros, entonces utilizamos este tipo de ecuación, donde Q termina siendo el caudal en litros por segundo, donde R es la relación de áreas de la tubería, y phi es, por supuesto, el diámetro de la tubería. Este phi que vemos acá. ¿Sí? Esta es una de las tantas ecuaciones con las cuales se calcula, y pues, bueno, este es el flujograma, ¿sí? Se parte con unos caudales, se mide la capacidad de los bajantes, se adopta un diámetro, ¿sí? Se calcula la capacidad, y si el caudal de diseño es menor o igual al caudal a tubo lleno, entonces, perfecto, cumple. Si no, entonces venimos acá, volvemos y empezamos a cambiar el diámetro. Y eso es prácticamente una rutina. Lo que pasa es que esta rutina, como la vemos ahí, ¿cierto? Por ejemplo, si el caudal de diseño es menor al caudal a tubo lleno, buscamos esos diámetros son los que quedan en el plano de construcción, ¿sí? Entonces, esto es, digamos, un ciclo iterativo, y normalmente para eso es donde los programas, los software, los programas de diseño hidráulico nos ayudan mucho, ¿sí? Bueno, este es más o menos, ¿sí? Digamos, el bucle que se hace en el diseño, ¿sí? Entonces, se utiliza el método de Hunter y se termina el estudio hidrológico para bajantes sanitarios por Hunter y para bajantes pluviales, ¿cierto? El estudio hidrológico, ¿sí? Entonces, ahí se saca el diámetro, el radio, dependiendo del uso. Para bajantes sanitarios se pone a trabajar a 1/4, para bajantes pluviales se ponen a trabajar a 1/3 de su capacidad. Y este es el cuadro de cálculo, ¿cierto? Para dimensionar las tuberías de desagües. Un poco parecido al de la red hidráulica. Vamos a mencionarlo rápidamente. No se trata pues de que, ¿cierto? Aquí en la clase pues tengamos que reconstruir un cuadro como estos, pero para que ustedes tengan la noción de cómo se calcula, ¿sí? Desde el punto de vista del criterio de eficiencia hídrica a nivel de diseño hidráulico, ¿cierto? Y entonces vamos a ver que la eficiencia hídrica termina siendo la manera como yo defino los diámetros de esos bajantes, ya sea bajantes de aguas residuales, bajantes de aguas negras,
o bajantes de aguas lluvias. ¿Sí? Entonces, mire, estos bajantes, bajante 1, 2, 3, 4, van a estar trabajando en diferentes diámetros, algunos de 4 pulgadas, otros de 3 pulgadas. Desde luego, siempre pensando en que el diámetro que voy a colocar para el bajante sea un diámetro comercial, ¿cierto? Entonces, ustedes saben que a nivel de diámetro de tuberías, en este caso de desagües, tenemos tuberías que van muy pequeñitas, desde pulgada y media, 2 pulgadas, 2 pulgadas y media, 3, 4 pulgadas, de 4 pulgadas se salta a 6 pulgadas, de 6 pulgadas se salta a 8, a 10, y de ahí para arriba, ¿cierto? Ya para alcantarillados grandes. En edificaciones, máximo tuberías de 4, 6 y de vez en cuando 8 pulgadas. ¿Sí? Entonces, tenemos el chequeo de los bajantes. Primeramente definimos cuántos bajantes hay en nuestro edificio. En este edificio hay 12 bajantes de aguas negras, ¿cierto? BAN, que la abreviatura es bajante de aguas negras. Entonces, ¿por qué tantos bajantes? Pues porque seguramente el edificio, entre los diferentes apartamentos, tiene muchos baños, ¿cierto? Muchos sanitarios, muchos baños que hay que ir recogiendo en ciertos puntos, ¿cierto? Porque, pues uno podría decir, no, ¿y por qué no hago, no sé, por ahí 1, 2, 3 bajantes en este edificio para no tener tantos bajantes? El problema termina siendo un problema constructivo, porque entonces uno tendría que recoger de distancias muy largas con tuberías horizontales y aquí, normalmente esas tuberías llevan una pendiente del 2%. Y una tubería al 2% significa que por cada 100 centímetros de longitud horizontal, de un punto a otro, me subo 2 centímetros. Eso significa 2%. En 100 centímetros horizontales, me subo 2 centímetros de alto, pendiente del 2%. Entonces, claro, si ustedes observan una pendiente del 2%, significa que por cada metro lineal de tubería me subo 2 centímetros. Si yo no proyecto varios bajantes para este edificio, como estos 12 que hay aquí, sino que por tacaño digo, no, voy a colocar 2, 3 bajantes nomás y pare de contar. El problema va a ser constructivo si yo tengo la altura del entrepiso muy pequeña. Ustedes saben que normalmente, arquitectónicamente, esas alturas de los entrepisos para edificios de apartamentos es muy común escuchar 220, 230, ¿cierto? Cuando el edificio es un poquito ya más holgadito, 240, ¿sí? Ya para edificios pues, de mayores especificaciones, pues hay constructores que dejan a 280 libre o hasta 3 metros libre, ¿cierto? Y venden eso, venden esas sobrealturas al cliente. Le dicen, vea, este edificio, este departamento tiene una altura de 3 metros al techo, es amplio, es fresco, bueno, todo ese tipo de características que se van dando con esas alturas. ¿Sí? Entonces, ese es el problema y esa es la razón por la cual se colocan varios bajantes. Porque como los tramos horizontales se van descolgando al 2%, entonces, claro, yo reduciría mucho la altura libre del piso. Y eso para ustedes los arquitectos, pues es algo supremamente importante, ¿sí? Respetar la altura libre. Bueno, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Perdidos o no? No tanto, profe, no tanto. Bueno, listo. Entonces, para el chequeo de los bajantes de aguas residuales, entonces, como les digo, ubicamos los bajantes, que son tuberías verticales, identificamos el número de pisos servidos, por ejemplo, este edificio tiene 14 pisos, ¿sí? Y vamos identificando las unidades de abasto, o sea, las unidades sanitarias o de descarga por cada piso. Entonces, por ejemplo, estos 14 bajantes en el piso 1 tienen 0 unidades de descarga, ¿sí? Y probablemente en el primer piso de este edificio no hay apartamentos. Entonces eso hace que no se conecte.
En el piso 2 ya empiezan a haber unos, ¿cierto? Las unidades, y así sucesivamente, piso por piso, vamos discriminando todas las unidades de descarga hasta el último piso. ¿Sí? Entonces, este es un ejercicio que lleva tiempo en el diseño de la instalación sanitaria de un edificio. Cuando ya tenemos todas estas unidades discriminadas por cada piso, para cada uno de los bajantes, entonces, desde luego, totalizamos, ¿sí? Totalizamos las unidades, ¿sí? Sacamos, digamos, las unidades máximas, ¿sí? O sea, la capacidad máxima de ese tubo para el diámetro que se esté trabajando, y pues se calcula el caudal por el método de Hunter, de Roy B. Hunter, que calculan los caudales. Este método pues ya simplifica muchas cosas, y con esos caudales uno pues predimensiona los diámetros. Uno podría, de acuerdo al caudal, decir, bueno, este diámetro va a ser de 4 pulgadas, de 3. Si es que es muy grande, entonces de 6 pulgadas. Si es muy grande, entonces de 8 pulgadas. Bueno, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, lo ideal es que los bajantes se diseñan para la máxima capacidad para el caudal total que llega a su base, ¿cierto? Entonces, la base de esos bajantes normalmente es los primeros pisos, los sótanos y demás. Este es un ejercicio en el cual para diferentes diámetros de tuberías, observen que arranca en 2 pulgadas, 2,5, 3, 4, 5, 6, que es lo comercial. La hidráulica ha estandarizado un poquito esto, entonces se tienen ciertos caudales para relaciones de área, ¿cierto? Por ejemplo, para un cuarto, 2/7 y 1/3, entonces se tiene un caudal en litros por segundo. Son tablitas muy prácticas que nos ayudan a calcular esos caudales. Bueno, eso con respecto a ese cuadro de cálculo. ¿Tienen alguna pregunta respecto al cuadro de cálculo? No, profe, no, señor. Bien. Bueno, con respecto ya no a los bajantes, sino a los colectores que no son los, ¿cierto? Por un lado son los bajantes, estos que tenemos acá, son los bajantes de agua negras, bajantes de agua negras, y por otro lado, estos horizontales, digamos, terminan siendo como los colectores, ¿cierto? Que normalmente se dan a los primeros pisos. ¿Por qué? Porque los bajantes de agua negra me recogen todas las aguas de los pisos de arriba y entonces se pasan a los colectores. Entonces, aquí digamos una pequeña descripción de qué es un colector. Los colectores son conductos que se disponen de manera horizontal en el nivel más bajo, donde se realizará la entrega a la red de alcantarillado público o a un drenaje natural. Esto pues es un alcantarillado pluvial, ¿cierto? Impensable que yo va a colocar a un drenaje natural el alcantarillado sanitario. ¿Listo? Ahora, los colectores se dimensionan para trabajar a flujo libre. Este concepto de flujo libre es que va cierta cantidad de caudal por el tubo y se deja ver, digamos, el espejo de agua, ¿cierto? No está a presión como si lo hacíamos en la tubería del acueducto, que esa sí va a presión. O sea, el agua va en toda la sección del tubo cuando trabajamos a presión. Cuando trabajamos a flujo libre, se deja ver la lámina de agua, ¿cierto? Hay una superficie libre, ¿sí? Normalmente los desagües, en una ecuación de las bases utilizadas la ecuación de Manin, ¿cierto? Allí lo que se hace es buscar el diámetro y la pendiente de la tubería que entregue el mejor comportamiento hidráulico para desalojar las aguas residuales, ¿cierto? Entonces, este es más o menos como el flujograma, ¿sí? Donde uno va, pues, digamos, calculando, asumiendo diámetros, mirando coeficientes de Manning, estimando aquí la ecuación de Manning y, bueno, haciendo, digamos, el ejercicio. Si las velocidades cumplen, entonces bien, si no cumplen, entonces me devuelvo.
Bueno, es un proceso cíclico, un proceso de bucles. ¿Listo? Eso es lo que hace un programa de computador. O si lo voy a hacer con una hojita de Excel, entonces monto las ecuaciones y voy mirando si cumple o no cumple. ¿Sí? Entonces, normalmente para dimensionar esas tuberías se utilizan, por ejemplo, conceptos como la fuerza atractiva, ¿cierto? Que depende de la pendiente del conducto, del diámetro. Y para dimensionar los diámetros o las velocidades se utiliza la famosa ecuación. Por un lado, de Manning, que es esta, velocidad es igual a 1 sobre el coeficiente de rugosidad, esta n que vemos acá, por pendiente al lado medio, por el radio hidráulico al lado exterior. El concepto de radio hidráulico básicamente es muy conceptual, hace referencia el radio hidráulico a el área mojada sobre el perímetro mojado. Son los cálculos que uno hace internamente ahí. Y hay otra cuestión muy importante, por ejemplo, para diseñar especialmente canales, por ejemplo, que es la ecuación de continuidad, ¿cierto? Entonces, caudal es igual a velocidad por área. ¿Sí? Aquí está pues, cada uno de los elementos de estas dos ecuaciones o de estas tres ecuaciones. ¿Sí? Como les digo, todas estas ecuaciones uno las lleva a un programa, ¿cierto? O las formula en una hoja de Excel para facilitar el proceso. Bien. Este sería entonces el cuadro de los colectores, no de los bajantes, sino de los colectores, que son los tramos horizontales, ¿cierto? Entonces, se diseña como se diseña un alcantarillado convencional, ¿sí? En este caso, pues también hay ¿cierto? Un coeficiente de simultaneidad. El punto inicial o tramos empieza desde donde se descargan los diferentes bajantes, ¿sí? Cada uno de los bajantes van a llevar unas unidades ¿cierto? De descarga propias y otras que se van acumulando a lo largo de los diferentes pisos, ¿sí? Y, digamos, se hace una reducción por temas de simultaneidad, que pues, básicamente esto se multiplica por estos valores, ¿sí? En este caso de una simultaneidad muy baja, de 0.21. Y con todo eso se lleva a la ecuación y se calcula el caudal. Tienen los caudales aquí. Por ejemplo, este primero, del bajante 1, va a transportar 2.5762 litros por segundo. ¿Sí? También se estima lo que son las características geométricas de ese bajante, el cual va a tener 3.76 metros, un diámetro de 4 pulgadas. ¿Sí? Observen que la mayoría de esos tubos no van de 4 o de 6 pulgadas, ¿cierto? Según sea el caudal que van recogiendo. Bueno, entonces, bueno, este es el n, el coeficiente de Manning. Esta es la pendiente S de la formulita. ¿Sí? Esta S de acá, el coeficiente de Manning. Y se calcula el radio hidráulico. Entonces, con esas características, se pasa y se calcula la velocidad. Cuando tengo velocidad, lo multiplico por el área y me da caudal. Le cargo caudal al tubo lleno. Y calculo la fuerza atractiva. Es este F sub T, que es esta formulita que vemos acá. Esto es un chequeo que se hace para garantizar de que los sedimentos sean arrastrados. O si no, si la pendiente es muy suave, corre el riesgo de que los sedimentos se vayan quedando en la tubería horizontal y, por supuesto, eso se genera un problema de olores más adelante, ¿sí? Y de obstrucciones. Entonces, para eso se calcula la fuerza atractiva, que la norma dice que debe ser mayor a 0.15 en un tramo horizontal. Entonces, aquí vemos de que la mayoría dan 0.25, otras al final 0.28. O sea que todas estas cumplen la fuerza, el criterio de la fuerza atractiva. ¿Sí? Se hace la relación de caudales, el caudal que se calculó, ¿sí? Caudal que se calculó aquí en esta columna, con el caudal a tubo lleno, ¿cierto?
Eso se obtiene de las ecuaciones de Manin, se hace la relación de los dos caudales, se lleva por allá a unas curvas y se saca la relación de tirantes, y sobre phi diámetro, perfecto. La lámina del agua sobre el diámetro interno de la tubería, y a este también se le saca la relación de velocidades. Entonces, después de esta relación de velocidades se despeja, y este es uno de los chequeos que hay que cumplir, ¿cierto? Aquí hay chequeos que hay que tener en cuenta. La relación de estos caudales, que no pasen, por ejemplo, de 0,85, la relación de estos dos. Obviamente, en este caso, da para caudales muy bajos. Y un tercer chequeo es el tema de las velocidades, que en lo posible estén en un rango, ¿cierto? No sean mayores de 5 metros por segundo, ¿cierto? Ni, por ejemplo, menores de 2, bueno, hay unos rangos, ¿sí? Esto es básicamente lo que se hace. Esto en las ecuaciones mediante el método de Hunter, mediante la ecuación de fuerza atractiva y mediante la ecuación de continuidad. ¿Alguna pregunta con respecto a ese cuadro del chequeo de los colectores? O sea, las tuberías que van horizontales. Entonces, si ustedes observan, todas esas tuberías en un edificio, como la están viendo, todas obedecen a un cuadro de cálculo. Estamos. Nosotros cuando diseñamos, pues esta es nuestra responsabilidad, hacer estos cuadros de cálculo. Ya muy responsable el diseñador, que pues casi que por experiencia, entonces empiece a distribuir diámetros, ¿sí? Sin saber si cumple la velocidad mínima, la velocidad máxima, la relación de caudales, la fuerza atractiva, bueno, todos estos chequeos que hay que tener en cuenta en el diseño de estas redes de colectores. Así como vemos este cuadro, prácticamente así se calculan los alcantarillados. ¿Estamos? Bueno, son las 8. Hagamos una pequeña pausa activa tanto para ustedes como para mí y continuamos a las 8:05. ¿De acuerdo? Listo, Listo, profe, profe. gracias.
Bien. Vamos entonces a continuar. Continuar. Bueno, una vez visto y explicado el cuadro de cálculo para el chequeo de los colectores, ¿sí? Entonces, vemos de que, como les decía ahora, ¿no? Todo obedece a una serie de ecuaciones, ¿sí? Una serie de cálculos, donde finalmente lo que nosotros verificamos es que con los diámetros que estamos asumiendo, en este caso de diámetros de 4, diámetros de 6 pulgadas por acá al final, y ya recoge más caudal, con unas pendientes, ¿sí? Vamos a chequear fuerzas tractivas, relaciones de caudal y velocidades reales. Son los tres chequeos básicamente que se hace en un cuadro de cálculo de un alcantarillado. ¿Sí? Fuerza atractiva, relación de caudal, que sea menor a 0,85 y que la velocidad real esté en ciertos rangos, que no pase la velocidad máxima ni la velocidad mínima. Bien. Entonces, como una especie de recorderis allí, ¿cierto? Retomando los conceptos, sabemos que dentro de los componentes hay una serie de teorías de suministro, ¿cierto? Que son estas aquí, donde tienen los componentes en azul. Hay una serie de tuberías de desagües, que tiene aquí estos componentes en rojo, y hay una serie de tuberías de ventilación, aquí en naranja o en amarillo, ¿cierto? En las de suministro, entonces tenemos la cometida, tenemos el medidor, el tanque de almacenamiento, el equipo de bombeo, que ya vimos un poco cómo se calcula la potencia de una motobomba, la red de distribución, que ya vimos cómo se hace el cuadro de cálculo para diseñar los diámetros de una red de distribución, ¿cierto? Y que bajo el concepto de eficiencia hídrica, también podemos, sobre ese cuadro de cálculo, mirar si los diámetros que tenemos, podemos jugar con ellos para, digamos, reducirlos un poco, pero siempre y cuando, eh, digamos, se chequee con todos los criterios hidráulicos y los diferentes aparatos, ¿cierto? Esto es la red de suministro. Entro por la parte de la cometida, voy a medidor, tanque de almacenamiento, equipo de bombeo, red de distribución y termino en cada uno de los aparatos en la red de suministro. Mientras que en la red de desagües, ya cuando empiezo a evacuar las aguas ya servidas o residuales, empiezo a recoger agua de todos los aparatos mediante redes horizontales, las bajo por los bajantes de aguas negras o redes verticales, los llevo a primer piso o a sótano según la disposición del edificio, por medio de unos colectores que van a unas cajas de inspección y luego la cometida que va a la tubería del alcantarillado que pasa por la calle. Lo mismo las ventilaciones y reventilaciones. ¿Sí? Bien. Eso es como las observaciones. Aquí hay como unos criterios pequeños en cuanto a que en la parte de suministro, el medidor se selecciona partiendo de que el caudal nominal se encuentra por encima del caudal de diseño de la cometida. ¿Sí? Bueno, en cambio, para la parte de desagües, por ejemplo, las cajas de inspección se dimensionan de tal modo que tengan el espacio suficiente para contener las diferentes tuberías que se van conectando sobre ellas. Como se conectan varios colectores que vienen de varios bajantes, entonces, claro, yo hago mi caja de inspección, ¿cierto? De acuerdo al número de tuberías que vaya a conectar, ¿sí? Y con respecto a las ventilaciones, digamos que la normatividad recomienda que las reventilaciones sean en 2 pulgadas, adosadas a la red sanitaria, ubicadas donde se considere pertinentemente. Además, las ventilaciones son extensiones de los bajantes de aguas residuales hacia la cubierta, ¿sí? De igual manera, se pueden proyectar en 2 pulgadas. Entonces, a todos estos bajantes de aguas negras que llegan hasta el último piso, uno lo que hace es que les hace en el último piso una reducción y de ahí saca
el tubo de 2 pulgadas ventilando cada uno de los bajantes de aguas negras. ¿Hacia dónde lo ventilamos? Hacia lo que ayer veíamos, debe ventilar hacia cubierta, ya sea pasando por la limateza de la cubierta, de la teja, o llevándolo a los laterales de la culata, de la fachada, ¿sí? Y se le coloca la respectiva rejillita. Bueno, este es un ejemplo de un estudio de caso donde nosotros implementamos un proyecto de reuso de aguas lluvias, ¿sí? Entonces, aquí están los componentes del uso eficiente del agua en la práctica. El proyecto es un proyecto en la ciudad de Armenia. Es el edificio Torre Valparaíso. Es un edificio grande, 14 pisos de apartamentos, como 3 niveles de sótanos, ¿sí? Tiene también un nivel comercial. Y, digamos, la idea de este edificio era recolectar las aguas lluvias, llevarlas por medio de unos bajantes de aguas lluvias, recolectarlas en un tanque, no de abastecimiento, porque recuerden que el tanque de abastecimiento lleva agua potable. Este va a ser un tanque totalmente independiente del de abastecimiento que va a recoger las aguas lluvias, se le va a dar un tratamiento y luego esas aguas van a poder ser utilizadas para alimentar los diferentes aparatos sanitarios que tiene este edificio, ¿cierto? Entonces, este edificio tiene 54 apartamentos. Ponle tú algunos apartamentos con 2 o 3 baños, ¿sí? Y entonces, eh, con el agua lluvia se alimentaban los diferentes aparatos, ¿sí? Y algunos puntos para posetas de lavado, ¿cierto? Como para lavar los pisos, los corredores y demás. Entonces, ¿qué se busca en este tipo de proyectos? Prácticamente realizar el aprovechamiento activo de las aguas lluvias o las aguas de precipitación que caen sobre las inmediaciones de la infraestructura o cubierta beneficiada. Entonces nosotros en el último piso recogíamos todas las aguitas, las conducíamos por allá al sótano donde localizamos el tanque de aguas lluvias de reuso y de ahí se trataba y luego se bombeaba a cada uno de los aparatos sanitarios. Entonces, por ejemplo, de cada uno de los bajantes de aguas lluvias que se ven por aquí en azul, ¿sí? Se fueron haciendo las áreas de drenaje. O sea, para cada bajante de aguas lluvias se calculaba el área que drenaba cada una de estas cubiertas, ¿sí? Que recuerde que en una cubierta, pues no es una sola, ¿cierto? Eso no es como es una bodega, que una bodega a veces se hace, qué sé yo, a 2 aguas o a una sola agua, sino que en estos edificios, pues hay varias cubiertas. Eso también eh, implica que cuando hay varias cubiertas, también hay que colocar varios bajantes de agua lluvias, porque algunas cubiertas pues no coinciden con otras y es más complejo empezar a recoger por allá a nivel de cielo raso todas las cubiertas. Bien, entonces lo primero de este ejercicio de reuso de aguas lluvias es, el primer componente es identificar las áreas tributarias de la cubierta, ¿correcto? De la infraestructura, como las tenemos aquí en ¿cierto? En este mapita. Entonces, para cada bajante, por ejemplo, para este bajante que está aquí en la esquina, tan, tan, esta era el área de la cubierta respectiva que drenaba hacia este bajante. Para el bajante que está por aquí, entonces esta es el área tributaria o el área aferente para ese bajante. Para el área que tenemos, este bajante que tenemos aquí en la esquina, entonces esta era, ¿cierto? El área, que es esta que tenemos acá. Por supuesto, cada bajante iba a tener un área de drenaje diferente. Primer paso, localización de bajantes de aguas lluvias y cálculo de las áreas tributarias de drenaje para cada bajante de aguas lluvias. Luego, esos bajantes
Se instalan, se llevan por allá al sótano, se construye el tanque, ¿cierto? Aquí pues se pasa, ¿cierto? En la proyección del sistema de uso de agua lluvias. El segundo componente es el tanque de almacenamiento. Ese tanque va a contener la reserva de agua para los aparatos beneficiados con el sistema. Y entonces aquí surge una pregunta, ¿cierto? ¿Qué tan grande hago el tanque? ¿Para cuántos días de suministro quiero almacenamiento de ese tanque de agua lluvias? Entonces, casi que eso termina siendo como una negociación que el diseñador hace con el constructor, ¿cierto? Porque desde luego, ojalá uno pudiera tener ahí almacenar agua, es para siquiera una semana, ¿cierto? De servicio. Pero, obvio, eso implicaría que el volumen del tanque sería muy grande y ustedes saben que un tanque grande, pues termina siendo muy costoso en, en términos de millones de pesos en su construcción. Entonces, claro, una vez se construye el tanque no de abastecimiento, claro, no de abastecimiento. Tanque de abastecimiento es el que trae agua, ¿cierto? El que nos almacena agua potable de la red de acueducto, que trae agua potable. Este, en cambio, es ¿cierto? El tanque para el almacenamiento de aguas lluvias. Entonces, en este tanque, en vez de construir una plantica al lado de ese tanque, ya hay sistemas que tratan el agua dentro del tanque. Son sistemas pues, muy funcionales como para proyectos donde se quiera implementar el reuso de aguas lluvias. ¿Sí? Entonces, digamos que se construye el tanque, ¿sí? Se colocan los diferentes dispositivos, las diferentes entradas del tanque. Esta es la tapa de acceso, ¿sí? Este es el flotador con que se alimenta pues, el tanque, ¿sí? Los diferentes elementos para succión de las motobombas, ¿sí? Por ejemplo, aquí son, ¿cierto? Succiones de flotantes. Se colocan unos succionadores flotantes allí, ¿sí? Y, bueno, estos son los dispositivos. Estos, por ejemplo, son unos filtros horizontales, ¿sí? Aquí está el filtro, visto en corte, el tanque. El filtro está aquí en la parte superior. Tiene una tubería que baja y lo que hace es oxigenar el agua en la parte de abajo, ¿sí? Y manda oxígeno hacia la parte de abajo y eso mejora la calidad del agua, ¿sí? Bueno, eso es el filtro horizontal que se coloca aquí arriba. Hay unos cloradores, ¿cierto? Este, por ejemplo, este triangulito que vemos aquí, es un dosificador de cloro, que esos que ya se colocan así como en las piscinas, ¿cierto? Una pastilla y entonces la pastilla ahí se va derritiendo poco a poco, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en este elemento, ¿sí? Entonces, con una válvula flotadora y una válvula solenoide, o sea, accionada electromecánicamente, para compensar el almacenamiento del tanque si se presentan sequías intensas. Entonces, hay una válvula aquí inteligente que cuando, claro, en épocas de verano no llueve, entonces esta válvula le manda una señal a la red de acueducto, ¿cierto? Se abre la válvula de la red de acueducto y empieza a llenar el tanque. Porque claro, uno diría, ah, pues chévere, muy bueno, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa cuando hay un verano fuerte? Pues cuando hay un verano fuerte, desde luego no va a llover, entonces este tanque quedaría seco y perdería la función de enviar el agua a los diferentes sanitarios del edificio, ¿sí? De este otro lado, ¿cierto? Estos dispositivos que hay aquí, entonces prácticamente son, entre otros, un rebose para evacuar las aguas de excedencia que superen la capacidad de la unidad, que esa es la otra cosa. Aquí ya nos pasamos al tema del invierno, ¿cierto? Entonces, cuando haya mucho invierno, también hay que dejar un dispositivo aquí para que cuando se llene el tanque, lo que sobre, pues salga por la tubería de rebose, ¿cierto? Entonces, por un lado, una válvula solenoide para épocas de verano, para conectar la red del acueducto y llenar el tanque. Y cuando hay mucho, pero mucho invierno, entonces, digamos, una tubería de rebose que permite sacar
los excedentes o los excesos del tanque. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. A veces me pregunto, esa es la pregunta metódica de todo profesor de clases virtuales. Si todos los que están en clase están atentos a la clase. Porque normalmente pues uno escucha cuando pregunto que si hay preguntas, normalmente pues habla una o dos personas. Entonces sería muy bueno que los otros compañeros también se hagan presentes, ¿cierto? Participando en la clase. Porque a uno como profesor le queda la duda de si lo están entendiendo, sí o no, o de si le están poniendo atención, sí o no, ¿cierto? Entonces queda esa duda. Bueno, este es un sistema, Profe, como yo decía. tengo una pregunta. Sí, dime. Ese viene siendo el tema de eficiencia de agua de lluvias, pero cuando uno Sí. hace un reuso de aguas, como el tema del agua del lavamanos, de la ducha, ¿eso cómo funcionaría? Esas serían un reuso de aguas grises, ¿cierto? Recordemos que hay aguas grises y aguas negras. Las aguas grises son las que salen de los diferentes aparatos que tienen contacto con jabones y detergentes, aguas grises. Y aguas negras son las que salen de los sanitarios, las heces y las orinas. Entonces, si yo quisiera hacer un reuso de aguas grises en un edificio de apartamentos, tendría, digamos, una pequeña limitación y que si yo tendría que hacer un tratamiento previo a esas aguas grises para poderlo mandar, por ejemplo, a alimentar los sanitarios. Es decir, sí es posible, claro. Mm, por ejemplo, yo soy muy curioso de los sistemas de que cada edificio que voy y, por ejemplo, en el hotel que me hospedé el fin de semana en Bogotá, en el sótano, pues, de los parqueaderos, yo veía que tenía una pequeña planta de tratamiento para aguas grises. ¿Sí? Entonces, bien interesante. Recogen las aguas jabonosas, las tratan allí con productos, pues con procesos químicos principalmente. ¿Sí? Pues, digamos, nada biológico para minimizar el tema de emisión de olores. ¿Sí? Y entonces esas aguas grises las utilizan para ciertos usos. Desde luego, no para uso potable, ¿cierto? El uso potable va a ser siempre el agua que nos va a mandar la red de acueducto municipal, que sabemos que es agua tratada, ¿sí? Pero, como les digo, también hay una opción de utilizar las aguas grises. Las aguas grises son muy buenas, digamos, muy prácticas de utilizar en pequeños sistemas. Diga usted en una casa campestre, en una finca, en una fábrica, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en un edificio de apartamentos, un poquito más complicado, porque hay que destinar unas áreas abajo, al lado de los tanques, para poder tratar esas aguas. Siendo grises, de todas maneras, hay que tratarlas, porque ustedes saben que las aguas jabonosas, maltratadas, empiezan a descomponerse, cogen un olor muy fuerte, ¿cierto? Un olor muy fétido, que obviamente eso generaría un problema sanitario al interior del edificio. ¿De acuerdo? ¿Te queda resuelta la pregunta? Sí, profe, gracias. Bueno, bueno. Entonces, como ven, este sistema de reuso de aguas lluvias es básico. Consiste en recoger aguas lluvias desde cubierta, llevarlas a un tanque abajo en el sótano, mediante unos bajantes de aguas lluvias, generar ¿cierto? Unos procesos de desinfección con cloro, de filtración, ¿cierto? Y llevarlo
a unas motobombas que van a proyectar el agua hacia la red de aparatos sanitarios. Es decir, en este edificio, los aparatos sanitarios tienen un sistema totalmente independiente a los puntos de agua potable, por ejemplo, para lavamanos, para duchas, para lavaplatos, lavaderos, ¿sí? Entonces, este edificio tiene dos sistemas. Un sistema de agua potable, sistema de distribución de agua potable, y un sistema de distribución de agua, lluvia tratada. Agua, lluvia tratada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay un tema ahí a considerar, y es que las aguas lluvias, eh, como es sabido, los primeros minutos, cuando se lava una cubierta, después de varios días de tiempo seco, pues claro, prácticamente los primeros minutos de esas aguas son aguas muy contaminadas porque lo que están haciendo es lavar el techo. Y ese es el techo que acumula, pues acumula polvo, acumula mugre, acumula las heces de los pajaritos que se paran allá. En los andenes, por ejemplo, si fuéramos a sacar aguas, lluvias, entonces los andenes también van a estar sucios, empolvados. Las vías, por ejemplo, para un alcantarillado pluvial, también van a estar empolvadas con barro, con partículas de aceite, con partículas de gasolinas, de combustibles, por el parque automotor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en algunas ciudades, digamos, muy modernas, lo que hacen es que para los alcantarillados de aguas lluvias, ellos recogen las primeras aguas de esos primeros minutos de la tormenta, de la lluvia, ¿sí? La recogen en un tanque muy grande, ¿cierto? Una balsa muy grande, y luego ese volumen de agua, por una tubería directa, una tubería expresa, la llevan a la planta de tratamiento de aguas residuales, ¿sí? Para tratar esas aguas residuales. ¿Qué pasa en un sistema de una edificación? Pues hay dos opciones. Colocar un temporizador para que en los puntos donde se recoja el agua lluvia, esa primero se vaya al alcantarillado, ¿sí? Entrega pues a la red de alcantarillado y después de ciertos minutos se cierra esa válvula y entonces ahí sí el agua empieza a entrar al tanque. Eso es posible porque hoy en día pues los ingenieros electromecánicos lo hacen muy bien. Ya por ejemplo para un sistemática sencillo, que también lo veremos más adelante, pues ¿qué hace uno? Uno hace un dispositivo de tal manera que uno recolecte esas aguas lluvias de esos primeros minutos, las evacúe por otra línea, ¿cierto? Diferente a donde yo voy a almacenar el agua. Entonces, digamos que esa agua de los primeros minutos de la tormenta, de la lluvia, casi que no la voy a disponer. O sea, no la voy a meter, digamos, al tanque, sino que la voy a dejar pasar. ¿Listo? Bueno, más cositas aquí de este sistema. Bueno, por acá, de este, si seguimos, que es este mismo, este filtro, ¿cierto? Entonces, este es un juego de filtros horizontales para realizar una separación de las primeras aguas. ¿Sí? Se separa las primeras aguas. Este lo decíamos, que es un clorinador para la desinfección. ¿Sí? Y este que vemos acá son oxigenadores en la base de la entrega al tanque para mejorar la capacidad de depuración propia del agua, ¿cierto? Entonces, mire que se oxigena, se filtra y se clora. Pues este clorador, ¿qué hace? Desinfecta el agua. ¿Por qué se desinfecta el agua lluvia? Por lo mismo, porque puede tener materia orgánica, puede tener excretas de pajaritos y de otros animales, y eso llevan pues coliformes fecales, y entonces hay que clorar el agua para desinfectarla. ¿Estamos? Se filtra, pues sencillamente porque son aguas que también en sus primeros minutos terminan siendo aguas muy, muy sucias, con un grado de turbidez, digamos, muy generoso, muy alto. ¿Sí? Bueno, de este lado vemos que van, exacto, ahí estarían, digamos, las succiones para las motobombas
que otorgan la impulsión para alimentar toda la red hidráulica con el caudal y la presión requerida. Entonces, estas son las succiones, que son también succiones flotantes para estas tuberías, y aquí estarían las motobombas, ¿sí? Y, por ejemplo, estos dispositivos son succiones flotantes ubicadas a media altura del tanque, donde se aglomera el agua de mejor calidad, sin natas o grasas y sin sólidos decantados. Entonces, estas, digamos, succiones flotantes no están a la superficie, sino que están como a la mitad de la columna de agua, donde la calidad del agua es la más adecuada, ¿sí? Para evitar, digamos, los sobrenadantes y demás. Profe, Entonces, como ven, creo que PAFCO tiene un sistema que se llama Aquacel, que son como sí, unas sí, celdas para poder recoger toda el eh, agua. ese es muy bueno, exactamente. Ese es como esas células Aquacel, para que se llenen una idea, los que no conocen ese sistema, son como si fueran canastas de cerveza. Y entonces uno va arrumando ahí canastas de cerveza y genera un volumen, exactamente, para almacenar el agua lluvia. Esa es una manera muy práctica de hacer un reuso de aguas lluvias, por ejemplo, en una edificación, ¿cierto? En una casa campestre, en una finca, en un chalet. Eso es muy interesante, las Aquacel. Ujú. Gracias ahí por el Otra aporte. pregunta. Sí, Los sistemas que vimos, las primeras clases digamos, lo que vimos que se manejaba en las fincas, de el atrapador de grasa, de todo eso, ¿se puede utilizar en estos métodos? sí, claro. Yo normalmente en mi empresa, cuando me piden el diseño, digamos, hidrosanitario de una casa campestre, de un chalet, yo normalmente le propongo al cliente, al dueño del proyecto, que si quiere reusar las aguas lluvias. Eh, bueno, sin ir muy lejos, ahora en la tarde, hace poco antes de la clase, presenté una oferta, una cotización para las nuevas sedes, la sede principal y la sede deportiva del Club Campestre de Armenia. ¿Sí? Esas sedes las van a remodelar, proyectos muy, muy bonitos, muy interesantes, y en la propuesta que les hice, les proponía que si quieren hacer reuso de aguas lluvias. Esperemos que, pues, que tengan ellos esa, digamos, esa sensibilidad ambiental y que, pues, quieran entrar en este cuento. Porque no todo el mundo lo hace, ¿cierto? No todo el mundo lo hace. Yo he diseñado diferentes edificios, casos exitosos de sistemas de reuso de aguas lluvias. Este edificio, porque estos son los planos del edificio Valparaíso, Torre Valparaíso, que queda en la Nueva Cecilia. Ese es un edificio que el constructor, digámoslo, tuvo como una línea como de sostenibilidad ambiental. En ese edificio ellos hacen reuso de aguas lluvias, por ese lado ahorran agua, ¿sí? En el horizonte del proyecto. Tienen paneles solares en la cubierta, entonces también esa energía les ayuda para dos cosas, para la iluminación de las áreas comunes y para el tema de la climatización de la piscina que queda arriba en la terraza, ¿sí? Y una tercera línea que ellos tienen de ese edificio es que hacen el tema de separación en la fuente de los residuos sólidos, o sea, de las basuras. Entonces, en ese edificio ellos tienen 3 chubs de basuras. Ustedes saben que en un edificio normalmente hay solo un chub de basuras. Y pues finalmente uno lo que hace es que pues todo lo combina ahí y lo manda por ese chub, ¿cierto? Aquí el concepto de ese edificio es que se hace separación desde la fuente. Es decir, desde cada apartamento se está reciclando lo orgánico, lo reciclable, lo no reciclable y se manda por los diferentes chubs, ¿cierto? Entonces es un caso exitoso, muy interesante. Eso le sirvió mucho al constructor porque en ventas, pues hubo gente muy en línea con el tema ambiental y les compraba. Ahora bien, esta implementación de este sistema de reuso de aguas lluvias, por ejemplo, a ellos les costó, por decir algo, la sola planta de tratamiento les costó $14.000.
Eso es un sistema americano. O sea, todos estos dispositivos que les estoy mostrando acá, todos estos dispositivos, les costó $14.000 a la fecha, ¿cierto? Entonces, póngale usted que le costó, en ese momento les costó como 45 millones de pesos, la sola planta de tratamiento, tratar esa agua lluvia. A eso tiene que sumarle la construcción, ¿cierto? De este tanque en concreto reforzado, las motobombas que vienen aquí, el equipo de presión y la red independiente del reuso de agua lluvias. ¿Estamos? Entonces, digamos que nosotros ya hemos estudiado esto del reuso de agua lluvias. La inversión inicial es alta, desde luego, lo que yo les mostraba por allá en la curva, en la gráfica de producción más limpia. Porque esto es producción más limpia, esto es un caso exitoso de producción más limpia, ¿cierto? El reuso de agua lluvias. Entonces, al principio es una inversión grande, pero al final termina siendo más económico en el horizonte de la vida útil del edificio. ¿Qué hizo este constructor? Digamos, esa línea de vender ese edificio con certificación LEED, ¿cierto? Amigable con el medio ambiente, por un lado le ayudó en las ventas, fueron más rápido las ventas. Y el costo, por ejemplo, de todas esas implementaciones, él fue muy práctico. Pues sencillamente, si todo el costo del sistema de reuso de agua y lluvias, diga usted un valor, le costó 200 millones de pesos, por decir algo. Sencillo, él cogía 200 millones de pesos y lo divido entre el número de apartamentos del edificio. Entonces, si eran 54, entonces, bueno, entonces les toca ya 3 millones algo, y ese valor de 3 millones algo no lo asume el constructor, para nada. Simplemente se lo coloca dentro del costo del precio del apartamento. ¿Sí? Entonces, el comprador, ¿a cambio qué tiene? Pues tiene un edificio, por un lado, amigable con el medio ambiente, para aquellos que van en esa línea, en esa sensibilidad. Y segundo, el comprador sabe que mes tras mes el recibo del acueducto, ¿cierto? Va a ser más barato. Porque aquí no va a estar utilizando agua la mayor parte de los meses del año para vaciar los sanitarios. Porque va a utilizar agua lluvia, ¿cierto? Entonces, ahí hay un juego de ventajas y desventajas, de sumas y restas, pero el balance en el global es un balance más favorable. ¿Sí? Este es un caso exitoso, Torre Valparaíso. Otro caso exitoso es la Escuela Nacional del Café, que la diseñamos allá en el SENA. De hecho, la Escuela Nacional del Café tuvo un premio de una Bienal de Arquitectura por todo ese conjunto entre la arquitectura y todo lo que hacían allí. El reuso de agua lluvias. Otro caso exitoso es el edificio que ahora, bueno, inicialmente se llamaba Disara, ahora le cambiaron el nombre, ahora se llama Primavera Life, una cosa así. Y es un edificio que están construyendo, terminando ya, que queda casi que a la entrada de la vía de urgencias del Hospital de Zona de Armenia. Un edificio de 16 pisos, 4 sótanos, una zona comercial en el primer piso, un mall de comidas, tiene locales comerciales, va a tener oficinas en los siguientes pisos y en la parte de arriba pisos de apartamentos. Entonces es un edificio muy grande que lo están promocionando fuertemente. Es un edificio que tiene una particularidad, también tiene un sistema de reuso de aguas lluvias, pero la particularidad mayor que para mí se da es que es un edificio que no es para la venta. Todo el edificio, absolutamente todo el edificio, es solo para alquilar. Bien interesante eso, ¿cierto? Entonces, imaginen ustedes, pues, digamos, la capacidad económica que tienen los inversionistas de ese edificio. ¿Sí? El edificio ya está, pues, ya está levantando su estructura, ahora están en la parte de acabados. Allí nosotros diseñamos el diseño hidráulico y sanitario, implementamos un reuso de aguas lluvias
Los tanques, recuerdo que quedan en los niveles 5 y 5A. Se va a recoger solo las lluvias de cierta parte del edificio, no de todo el edificio, ¿sí? Porque pues nosotros hicimos como un análisis costo-beneficio, le presentamos al cliente y le decimos, vea, recoger las aguas lluvias de todo el edificio es un proyecto que les puede valer tanto, o recoger parte de las aguas les vale tanto. Entonces ellos optaron por la solución intermedio, pero el edificio, una parte del edificio va a ser, digamos, abastecida por agua lluvia, ¿sí? Sobre todo pues la zona de oficinas y zona comercial. Bueno, y a nivel de casas campestres hemos diseñado varias, yo le pongo, un momento le podría poner unas 10 o 12 casas campestres en las cuales los dueños del proyecto les ha gustado la idea del reuso de agua lluvias y lo han implementado, ¿cierto? También hay otros que, pues, muy sinceramente nos han dicho, no, a mí eso no me interesa, ¿cierto? Eso es algo muy respetable. Tiene que ver más que nada con la sensibilidad ambiental, que hoy en día, pues, cada vez se está cogiendo más fuerza. Bueno, aquí, digamos, a nivel de las plantas arquitectónicas del edificio, entonces prácticamente iban a haber dos redes, ¿cierto? La red de abastecimiento de agua potable, que aquí vamos a tener la red en color cian, ¿cierto? En cian, esta era agua potable, y una red alterna que iba a ser la que alimentaba a los sanitarios. Esa red alterna es esa en color verde. Entonces ella alimentaba solo los sanitarios de cada uno de los pisos y cada uno de los apartamentos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí, al hacerle un zoom a esta parte, entonces vemos la red de suministro de agua potable que lleva agua, ¿qué? Al lavamanos y al otro lavamanos, mientras que la otra red de aguas lluvias, que son aguas lluvias, pero aguas tratadas, ¿no? Va a llegar aquí al punto del sanitario y va a continuar hacia el otro sanitario que hay aquí, ¿sí? En este caso, estos son orinales con fluxómetro, ¿no? Que los orinales sanitarios con fluxómetro, que ustedes saben que los aparatos con fluxómetro consumen más agua. Entonces viene era que era doble red, ¿cierto? Entonces, esta es una apuesta grande de un proyecto, pues que hoy en día, cuando usted pregunta, el constructor, pues, digamos que lo muestra el edificio con mucho orgullo y, digamos, parte de los que viven allí, que fueron compradores y que saben de que, pues, en ese edificio se hace reuso de agua lluvias, también viven muy contentos con el sistema. Por supuesto, eso no es para todos, como les digo, ¿cierto? Bueno, eso es básicamente eh, lo que les tenía para contar en este tipo de ejercicios de eficiencia hídrica. No sé si tienen preguntas. Sí, profe, hay métodos, digamos, como de pronto un poco más sencillos, más rústicos, por decirlo así, que se puedan utilizar para construcciones, digamos, ya ejecutadas. No sé, digamos, en un colegio que quieran hacer algún tipo de canaletas para recolectar esa agua lluvia y hacer un tratamiento un poco eh, menos costoso con el tema de sus Mm. equipos, sino algo más, no sé, sí, rústico es la palabra. Sí, sí, sí. Digamos que una opción sería uno, recoger esas aguas lluvias y hacer unos tanques, por ejemplo, un tanque desarenador, primeramente, para que las arenas queden depositadas y luego esa agua pasarla por un filtro. Eso lo vamos a ver en otro caso, en un proyecto de una casa campestre que tiene reuso de aguas lluvias, ¿cierto? Ellos la recogen y luego la hacen pasar por un filtro. Esa sería
de una manera pues, más sencilla. Todo tiene sus ventajas y todo tiene sus desventajas. La desventaja de esos filtros es que si no se calculan bien, pues pueden terminar siendo, se pueden colmatar y ya después de que la estructura se colmate, si no tiene un sistemita de lavado adecuado, pues el sistema puede empezar a fallar. ¿Sí? Eso de manera artesanal, se los digo, ¿cierto? Porque pues, este sistema que les muestro aquí es un sistema supremamente moderno. Son plantas americanas, ¿sí? Que se colocan in situ dentro del mismo tanque de almacenamiento de agua lluvias. ¿Sí? Pero pues si hay ejercicio más sencillo, nosotros hemos proyectado para casas campestres, pues obviamente no todos estos sistemas de plantas de tratamiento, ¿cierto? Porque pues ahí sí espantaríamos a cualquier dueño. Pero nosotros, por ejemplo, colocamos el desalinador, el filtro, ¿cierto? Y la motobombita. A nivel de casas campestres también hay unos sistemas muy más económicos. Yo les puedo decir de que hay plantas de tratamiento, ¿sí? Para casas que al día de hoy pueden valer 6, 8, 10 millones de pesos. Y son plantas muy compactas, donde es como especie de cilindros de estos de gas, ¿cierto? Pipas de 70 litros, 70 libras, donde adentro lo que hacen es que colocan, por ejemplo, carbón activado o un medio filtrante muy fino, ¿cierto? Entonces las aguas las hacen pasar por ahí eso. También tiene un punto de rayos ultravioletas para la desinfección, ¿sí? Entonces esos sistemas también se dan. De pronto les voy a consultar en la literatura y mañana les muestro ese tipo de plantas. Sí, profe, sí me interesaría que pueda interrumpir, digamos, incluso en un apartamento, o sea, como ya un apartamento construido puede empezar a implementar estrategias para el agua de la ducha, o sea, pues sin tener que tener Mm. en cuenta que sin demoler placas, ah, Sin hacer temas por grandes ahí. intervenciones. Correcto. Bueno, ahí lo que se podría hacer es, digamos, implementar medidas de uso racional y eficiente del agua. Yo podría de pronto pensar en colocar sanitarios de bajo consumo, colocar duchas y lavamanos de bajo consumo, ¿cierto? Como lo vamos a ver más adelante, y pues esa es una de las consultas que, digámoslo, ya prácticamente vienen para mañana, ¿sí? En el sentido de que con esos aparaticos, ustedes lo van a implementar en el proyecto final, ¿cierto? Todos esos sistemas y dispositivos que hay. Y hay mucha variedad en términos de aparatos de bajo consumo. Eso es una alternativa para yo montarme en un proyecto de uso eficiente y racional de agua ya en una edificación existente, ¿cierto? Cuando yo ya veo que pues ni siquiera hay espacio por allá para un tanque de agua lluvia, bueno, tengo limitaciones. Ya el edificio está funcionando desde hace años y entonces qué pereza romper pisos, qué pereza para allá romper paredes, no. Entonces esa sería otra opción, ¿cierto? Cambiar todos estos aparatos que consumen una cantidad de agua ¿cierto? Por unidad, por aparatos de bajo consumo. ¿Sí? También hay sistemas muy básicos, lo hemos hecho también. No, digamos, una de las cosas que más vale en estos sistemas, se los voy a decir, es este tanque. ¿Por qué? Porque esto es un tanque en concreto reforzado, más o menos para unos 120 metros cúbicos de agua lluvia almacenada, ¿cierto? Entonces, cuando ubicamos los metros cúbicos de ese tanque en concreto reforzado, pues nos damos cuenta que es un tanque que es costoso, ¿sí? Entonces, una opción práctica que también la hemos hecho en otras edificaciones es no hacer la recolección en un tanque de estos tan costoso, sino recoger las aguas lluvias, sí, pero llevarlas a canecas plásticas, ¿cierto? Entonces nosotros podemos instalar
unas 2, 3 canecas plásticas y ahí recoger las aguas lluvias. Eso lo hicimos, recuerdo, lo hicimos en el proyecto de Fincas del Edén, en el lote número 7. Ese lote, bueno, cuando lo diseñaron, hicimos el diseño hidrosanitario, hicimos el reuso de aguas lluvias allí. Eso es para 2 médicos que trabajan en... Es muy curioso porque ellos digamos que trabajan 4 o 5 meses en Chicago y los otros meses están aquí en Colombia. Van, trabajan esos meses, me imagino pues que les pagarán supremamente bien, vienen aquí a Colombia y están el resto del año. O sea, ellos tienen allá una casa campestre muy buena, muy bien hecha, y se les implementó el sistema de reuso de aguas lluvias, a ellos les gustó. En esa casa lo que hicimos fue que el agua lluvia, arquitectónicamente las cubiertas no tienen canales, sino que el agua lluvia cae como si fuera una cortina, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue que hicimos unas canaletas en concreto con una piedra bonita, una piedra muy bonita, que por un lado queda artesanal y por el otro lado, pues cumple la función de recolección de agua lluvias. Y a través de esas canaletas llevamos el agua, primero al desalenador, luego a un filtro y luego a estas canecas. Pero eran canecas plásticas. Obviamente, el sistema así es mucho más barato. ¿Listo? Sí, ¿Más señor, gracias. preguntas? ¿Algún comentario que tengan? Profe, yo en este momento estoy manejando un proyecto que es un edificio donde se están implementando todo este tema de sistemas. Está el Qué sistema de bueno. recolección de agua, está el sistema de aguas grises, inclusive Sí, también está todo el tema de paneles solares eh, y pues todo el tema también de aguas lluvias y aguas negras, ¿no? sí. Bien En- interesante. sí, es bien, bien chévere. Inclusive yo por lo menos lo estoy modelando todo. Entonces ¿Mm? estamos viendo colisiones, todo ese tema de coordinación BIM para Sí. poderlo ya casi estamos terminando. ¿Y el Pero es bien. edificio es en qué ciudad? En Cali, es un Cali. edificio es un Airbnb, ay, ¿Airbnb? Airbnb, exactamente, Sí, para sí. mismo médico. Qué bueno, qué bueno. Nosotros acabamos de hacer una clínica allá en Cali muy grande, la clínica, mm, digamos, Herrera, que es donde funciona la nueva EPS, su sede principal. Una clínica, Bernardo Herrera se llama el fundador de la clínica. Es una clínica de 33.000 metros cuadrados. ¿Y dónde está Mm, ubicado, profe? ese edificio queda al frente de la estación donde del ferrocarril, y era donde quedaba el antiguo Instituto de Seguros Sociales de Cali. Ese edificio lo reformaron, los arquitectos lo rehabilitaron, pero con una característica: ese edificio es eh, El, un el que patrimonio es seguro social, arquitectónico. el que era anteriormente el seguro social. Sí, exactamente Ay, ese. muy bonito. Lo, está- Claro, entonces como lo lo están reformaron. rehabilitando. Ah, qué Sí, bueno. Sí. pero las fachadas quedaron tal cual, ¿cierto? Así antiguas y bonitas como era. Y por Sí, dentro porque el edificio está coco, está totalmente mm, coco. Ahí también fue un trabajo muy interesante. Hicimos nosotros los diseños hidráulicos y sanitarios, la red contra incendio, y todo fue modelado también en BIM, ¿no? Coordinación BIM. Y para una clínica de esos uno entiende la cantidad de líneas vitales que van, ¿cierto? Porque es que para un edificio convencional, departamentos, pues está el acueducto, el alcantarillado, la red eléctrica, la de gas y la de datos. sí, Pero para claro. una clínica son esas 5, más la de oxígeno,
más la de aire acondicionado, más la de, bueno, Gases unos medicinales, gases gases medicinados. medicinales. Entonces, eso se va llenando de cosas y ahí donde el BIM sí que es bien interesante y ocupa claro, hace un ejercicio muy bueno. Todas Sí, esas, ¿cómo es que le llaman a y ustedes eso en BIM? las redes, Cuando se cruzan, cuando se a cruzan dos líneas, las colisiones. las colisiones. Eso empezaban a hacer colisiones entre las tuberías de hidráulicas con las tuberías de gas y con las tuberías de aire acondicionado. Y eso era la locura. Entonces, claro, los equipos tenían que entrar a trabajar y solucionar todo. Y ese edificio tenía buena altura porque nosotros, por ejemplo, hicimos toda No. la coordinación de la clínica hematoncólogos y era un tema de reforma y adición. Y el tema de las Ujú. alturas fue impresionante para poder sacar ese edificio adelante porque, claro, como son edificios viejos, no cumplen con la Sí, normativa de alturas. no, no Entonces, cumplen con... toca mirar a ver No, por dónde de toda la red. no, ese edificio fue complejo porque la altura de ese edificio es de 2,20 libre. Y eso para meter las redes, eso era pues, a nosotros los hidráulicos nos tocó meternos, no necesariamente en muchas partes, no por el pasillo, porque gran parte del área se lo llevaba el aire acondicionado en el pasillo. Claro. Entonces nosotros Ujú. nos tocaba meternos por dentro, por los baños, muñequeando. Bueno, el ejercicio fue interesante por eso. Sí, claro, En ese medir las proyecto, alturas. la coordinación BIM fue de una empresa del arquitecto de Tao Arquitectura, el arquitecto Alfredo Toro, que ha trabajado aquí en el Quindío, eh, Ujú. y también de una arquitecta que se especializó en diseño hospitalario. Ella solo trabaja diseñando clínicas y hospitales. ¿Cuál es el nombre de ella? ¿No se acuerda? Y también es de aquí de Armenia, la arquitecta. Ah, es de Nemo. Ah, ya. Entonces fue Sí, porque un ejercicio supremamente interesante. en Cali hay Mm. una arquitecta que también es especialista en clínicas, que es la que ha hecho todo el tema de los diseños de la clínica Valle del Lili. Ya, ya. Bueno, que por cierto, la clínica Valle Lili es muy grande, ¿no? Muy Es grande. inmensa y ahorita están haciendo también unas reformas allá y van a hacer otro edificio ahí al lado. Ujú. Sí. Entonces, claro, especialmente esto de las redes en las clínicas es lo más complejo. Yo tuve la oportunidad de trabajar en la ampliación o reforzamiento del hospital aquí en Armenia en 3 fases y era lo mismo. Eso era muy complicado. Y aparte de eso, esas estructuras en metálicas, o sea, esas riostras que le colocan a los edificios para rigidizarlos estructuralmente, eso termina estorbando mucho. Y entonces ya uno después va a pasar las redes y qué problema, porque eso es cierto. Todas esas riostras, todas las platinas estorban todos los perfiles y termina Sí, siendo complicado. sí, suele pasar porque ya nos ha pasado también en la clínica de hematoncólogos, también nos pasó. Porque efectivamente no Sí, es solamente la viga llegando, sino que son las platinas que salen o exacto. las, ellos le Estorban llaman en las los diagonales. atraviesadores, los que son con esas diagonales, entonces eso Sí, no te deja tampoco pasar. eso, esos Ujú. diagonales, sí. Eso tiene un nombre técnico, pero pues yo le estoy dando ahí de riostras. Sí, Creo que son los atiesadores que les dicen, pero sí, efectivamente el tema de alturas es complejo cuando es una clínica, imagen una reforma, porque sí. si es nuevo, pues uno le deja las alturas No, que claro. Exactamente, ustedes pero los arquitectos, eso creo que la palabra, me corriges arquitecta, creo que la llaman el pleno, ¿cierto? sí, Entonces, en esas reuniones de BIM, uno escuchaba mucho el pleno, en el pleno, y resulta que el pleno es como la altura vertical que se deja para que por ahí pasen pues todas estas redes. y debe de ser bastante, porque son muchas y son de mucha, y más cuando es una clínica grande, sobre Sí, todo el más invasivo viene siendo el tema de aire acondicionado. Y resulta que uno sí. tiene que primero modelar el tema sanitario y después el Ujú. aire acondicionado, porque esos dos son los que a uno le permiten mirar por dónde pasa, porque el resto pues pueden subir, bajar, pero esos dos no. Sí, sí. Y otro que presenta muchas colisiones es la red contra incendio
con el aire acondicionado. Eso es una Sí, lucha. claro. Nosotros tuvimos la Claro. oportunidad de construir un Falabella en Medellín, en el centro comercial Arcadia, 20.000 metros cuadrados de Falabella, y allí fue lo mismo. Las peleas que teníamos entre los del HVAC, o sea, el aire acondicionado, con nosotros los hidráulicos, eso era la locura, ¿cierto? Sí, claro, Entonces, porque pues, como la ellos red de ocupan mucho centros espacio. va derechita y hace una cuadrícula, entonces, claro, eso se choca con todo. Sí, sí, es bastante complejo. Bueno, pues nada. No sé si hay algún otro comentario, preguntas de este tipo de sistemas. Mañana vemos un sistema más simple, más sencillito, de una casa campestre. Ok, profe. Listo, profe, gracias. Entonces, a ver, tomemos la foto. Y también yo tengo la fotico acá. Acá está. Bien. Bueno, entonces, a ver, ya dejo de compartir. Aquí en el chat hay algo. Bueno, José David tenía problemas con el micrófono. Bien, y vamos a detener entonces la grabación. Les agradezco por la asistencia.